Llegamos al clímax de la carta, al final del capítulo 8. Pablo nos demostró en los primeros capítulos que todos estamos bajo pecado y que la única manera de ser justificados es por medio de la fe. La justificación viene de parte de Dios y que no tiene nada que ver con la descendencia de Abraham ni con las obras, es solo mediante la fe. Nos mostraba después que la justificación trae un montón de beneficios para el creyente y que con la justificación comienza un proceso que es la santificación, donde el creyente va tomando de a poquito la imagen de Cristo, pero que es un proceso largo y difícil porque tenemos lucha contra nuestra propia carne. Y Pablo incluso llega a clamar: miserable de mí, porque dice que no puede hacer lo que quiera, sino lo que no quiera hacer. Pero vemos en el capítulo 8 que el Espíritu Santo nos asiste. Así que tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos aflicciones, pero tenemos una esperanza maravillosa, que es la gloria venidera. Y contamos en la actualidad con el conocimiento de que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las cosas que nos duelen, aquellas cosas que nos gustaría que no estén en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, nos ayuda a bien. Y Pablo dice que esto ocurre a los que lo aman, a los que aman a Dios, que fueron llamados con un propósito. Y el propósito es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso nos predestinó el Señor, nos escogió y nos predestinó para eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice Pablo que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y la pregunta es: ¿qué pues diremos a esto? Ante semejante muestra de amor, ¿qué podemos decir? Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué duda nos cabe que Dios es por nosotros? Y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las otras cosas? Ni siquiera escatimó la pena que nos correspondía a nosotros cuando se la dio a Jesucristo. Él cargó con toda nuestra culpa, con todo nuestro pecado. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo comienza con una serie de preguntas que dejan en claro que no tenemos palabras, que no podemos decir nada. Y ahora vamos a leer los versículos 33 al 39, donde Pablo continúa haciendo esa clase de preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las cosas, nos dice Pablo, nos ayudan a bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Pablo hace estas preguntas y la respuesta lógica es nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque él dice Dios es el que justifica. Nosotros sabemos que hay muchas personas que quisieran acusarnos, y además está Satanás, que es el gran acusador. Dice la Escritura que él acusaba a los hermanos de día y de noche delante de Dios. En Zacarías 3:1 leemos: me mostró al sumo sacerdote Josué, el que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Satanás constantemente estaba acusándonos a todos los creyentes, pero ya no puede hacerlo. Y lo haremos en Apocalipsis 12:10. Entonces había una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Quién lo trajo? El reino de Dios. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. Y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por la obra de Jesucristo, la acusación de Satanás se terminó. Ya no tiene ningún argumento contra nosotros, porque Cristo pagó por nosotros. Entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, que es el juez, el que nos debería de alguna manera condenar, es el que nos justifica por medio de Jesucristo. Pablo está haciendo esta pregunta y está haciendo alusión a un pasaje de Isaías 58. Cerca de mí está el que salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Si Jehová es por nosotros, si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede condenar? Y la pregunta que sigue es, ¿quién es el que condenará? El único que puede hacerlo es Dios. Y Él ya nos justificó. Pero cuidado, que Él nos justificó, pero no dejó nuestro pecado impune. Porque si Él hubiera dejado nuestro pecado sin pagar, Él sería un Dios injusto, lo cual no es. Dios es justo. Por eso Él nos justificó y no nos puede condenar, o no nos condena, porque dice que Cristo es el que murió. Hubo alguien que pagó por nuestros pecados. Entonces no nos condena porque Cristo entregó a su propio Hijo, no lo escatimó. Y dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Con la muerte de Jesucristo ya no tenemos culpa. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Satanás, que nos acusaba de día y de noche, porque éramos pecadores y no había manera de que nosotros pudiéramos justificarnos delante de Dios, ahora se quedó sin argumento. Porque cada vez que nos quiere acusar, ahí está Cristo que murió en la cruz. Es nuestro abogado. ¿Se entiende? Y no solamente que murió, sino que también resucitó. Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Dijo, consumado es. Pero no quedó en la tumba. Resucitó y ahora está a la diestra del Padre, gobernando con poder sobre el universo. Pero dice que ahora Él intercede por nosotros. Él está haciendo el rol de abogado. Quiere decir que, mirá lo que dice Hebreos 7:5. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cada vez que alguien viene a Cristo, Él se transforma en el abogado. Él intercede por nosotros. Ya no hay
condenación. ¿Quiere Satanás acusarnos delante del juez? No puede, porque está haciendo todo un cuadro de un juicio, ¿no? Satanás sería el fiscal, ¿no? El que acusa. No tiene nada que decir porque nuestro defensor es Cristo, que murió por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede acusar, porque Jesucristo es quien pagó. Entonces tenemos abogado a Jesucristo, y el juez es el Padre, y Dios, que es el juez, es por nosotros. Dice que intercede por nosotros. La figura de interceder también es la figura de un sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes intercedían por el pueblo delante de Dios. Dice Hebreos 7:24: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? El perfecto abogado y el perfecto sacerdote. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Pablo continúa con sus preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Puede haber algo que nos separe del amor de Cristo? Y la respuesta va a venir, la respuesta concreta a esta pregunta va a venir en los últimos 2 versículos del capítulo. Pero es evidente de que lo que está hablando acá es del amor de Cristo hacia nosotros, no de nosotros a Cristo. Ese amor de Cristo hacia nosotros es tan profundo que no lo podemos entender, no lo podemos definir adecuadamente. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un amor que excede todo conocimiento, pero podemos entender ese amor por lo que hizo, por lo que ese amor llevó a hacer a Jesucristo. Juan 15:13 dice el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que tiene Cristo por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, siendo rebeldes, siendo burladores, Cristo murió igual por nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor que no tiene explicación, que escapa a todo entendimiento. Pablo lo pregunta: ¿hay algo que nos pueda separar de ese amor? Nada. Y él va a dar una lista de 7 circunstancias que podría parecer que, bueno, Cristo apartó su amor. No a la vista del creyente, a la vista del mundo. El mundo puede decir: ¿ves? ¿Dónde está tu Dios?
¿Dónde está su amor? Tal vez el creyente en debilidad puede llegar a pensar a veces eso. La realidad es que el creyente no fue llamado a vivir una vida cómoda acá en la tierra, porque dice la palabra, acá en este mundo vamos a tener aflicción. De que hay ciertas circunstancias durísimas en las que alguien puede pensar que el amor de Cristo se apartó. Y habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Vamos a ver con la tribulación. La tribulación también se puede traducir, la palabra griega, como aflicción, lo que el Señor dice que tendremos en este mundo. Y se refiere a todos los problemas y todas las luchas provenientes, por decirlo así, de afuera, del entorno. Problemas y luchas que pueden llegar a agobiarnos. El Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones, dice en la Escritura, que lejos de demostrar que Dios ha dejado de amarnos, demuestran que Dios, como un padre, dice en Hebreos, un padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y las aflicciones son para fortalecer nuestra fe y para moldear nuestro carácter en Cristo. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Todas las cosas nos ayudan a bien, también las tribulaciones. Primera de Pedro 1.6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que vivir muchas veces afligidos por diversas pruebas? Porque fortalece nuestra fe, porque moldea nuestro carácter. La tribulación no es una prueba de que Cristo nos dejó de amar, todo lo contrario. Así también la angustia. La angustia, la palabra griega, traducida como angustia, literalmente significa estrechez de lugar. Estrechez de lugar. Todo lo contrario al gozo, que es estar a sus anchas. Cuando vos estás con gozo, estás a tus anchas. Cuando estás en angustia, estás estrecho. Y la tribulación y la angustia, esas dos palabras, por lo general en la Escritura van juntas. Quiere decir que la tribulación es algo externo, que viene de afuera, y la angustia es algo interno. La angustia, muchas veces, por lo general, es la respuesta o lo que las tribulaciones provocan. Angustia. Y angustia, ¿qué sentimos? ¿Es una señal de que Cristo nos abandonó? Todo lo contrario, porque el creyente, cuando está en angustia, se siente impelido a clamar a Dios. En Salmo 118:5 dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. La angustia nos hace clamar, la angustia nos hace estar dependientes del Señor y nos hace conocerlo más, nos hace confiar más en Él. Entonces, ni la tribulación ni la angustia son un instrumento para creer que Dios nos dejó de amar, sino todo lo contrario. Está demostrando que todas las cosas nos ayudan a bien. La persecución. La persecución es la respuesta del mundo al Evangelio, a los creyentes. De hecho, cuando vos lees Apocalipsis capítulo 6, salen los 4 jinetes del Apocalipsis. El jinete blanco es el Evangelio, que sale triunfando y para triunfar. Y detrás vienen los otros jinetes. Y entre el siguiente es el de la persecución, el de la guerra.
Y eso es algo que todo creyente va a sufrir, todo verdadero creyente, todo creyente fiel. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, en mayor o menor grado. Algunos, la persecución se va a limitar a ser rechazado tal vez en su familia o recibir burlas, ser dejado de lado en su trabajo. Y a otros la persecución le va a significar cosas mucho más graves. Pero la persecución es una forma también de limpiar la iglesia. Porque aquellos que son creyentes nominales, cuando hay persecución por causa de la palabra, dice, retroceden. Mateo 13:20 dice la parábola del sembrador: y que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, también la persecución es un instrumento de Dios para forjar a su iglesia, para pulirla. No quiere decir que Dios nos dejó de amar, todo lo contrario, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y el hambre. El hambre es algo que, a lo largo de la historia del cristianismo aparece, y también en este pasaje de Apocalipsis que les contaba recién, uno de los jinetes que sale después del Evangelio es el del hambre. Dice Apocalipsis 6:5: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces, todo lo contrario de lo que los predicadores de la prosperidad anuncian. Nosotros estamos viviendo un tiempo excepcional como iglesia, donde no estamos pasando serias persecuciones y hambre, pero el hambre es una consecuencia de la persecución. En tiempos de persecución, los cristianos se quedan sin trabajo, son despedidos de sus trabajos, son marginados, echados de sus entornos, y el hambre es una consecuencia. Y el hambre no es una señal de que el Señor dejó de amarnos. La Escritura lo anuncia. El hambre es una prueba, como otras, que demuestra que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún la desnudez. La desnudez no es alguien que está completamente desnudo, lo que quiere decir alguien que está necesitado de ropa, alguien que pasa frío, alguien que no tiene abrigo. También en Apocalipsis muestra eso. Necesidades, producto de la persecución también, del rechazo de la sociedad. Los cristianos no han sido llamados a la comodidad. El mensaje es rechazado, y si es rechazado el mensaje, es rechazado el mensajero. Pero cuando alguien padece esta clase de necesidad, debe saber que lejos de que Cristo lo dejó de amparar y de amar, la Escritura dice que Cristo se identifica con él y que Cristo usa a sus hijos, a la iglesia, para suplir las necesidades de aquellos que sufren hambre o desnudez. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas cosas por causa de Cristo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El amor de Cristo en esas situaciones de necesidad, peligro. Creyentes que están en situaciones donde su vida peligra. Y esto también es una constante a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero ellos saben que Dios nunca los abandonará. Amén. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque me abandonó el amor de Dios, el amor de Cristo, porque tú estarás conmigo. Amén. El Salmo 91 dice así, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo glorificaré y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y espada. La muerte puede ser el final de la vida terrenal de un creyente. Pero aún allí el amor de Dios está sobre él. Amén. Y tenemos el ejemplo de Esteban. En Hechos 7:54 podemos leer, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tantos mártires por el nombre de Cristo, pero en el último momento ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Amén. El apóstol Pablo escribió esto desde su propia experiencia. Él conoció cada una de estas cosas. Y en 2 Corintios 11:24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en el 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo sabía que nada lo podía separar del amor de Cristo. Y finalmente, su vida llegó a su fin por medio de la espada. Y él escribe a su discípulo Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y el sufrimiento, en lugar de separarnos, nos acerca más a Él. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Señor llama bienaventurados a los que padecen persecución por su causa. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Estos padecimientos no solo ocurrieron en los tiempos de Pablo, ni en los tiempos que después vendrían de la iglesia, sino también en el Antiguo Testamento. Los profetas pasaron por eso. Y leemos, Pablo cita al Antiguo Testamento, justamente el versículo 36. Dice, como está escrito, es algo que está escrito en el Salmo 42:22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es la respuesta del mundo al Evangelio, a la verdad. Porque el mundo aborrece la luz. Y los creyentes, dice el Señor Jesús, son la luz del mundo. Y en este mundo, Él no prometió prosperidad, no prometió bienestar. En Juan 15:18, lo leíamos el domingo, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pero todo esto Pablo no lo dice para que nos demos por derrotados. No lo dice para que nos desanimemos, todo lo contrario. Porque él dice, antes, en todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, frente a la espada, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que Pablo está diciendo es que estas cosas nos ayudan a bien. Amén. Y la palabra traducida, o la palabra que traduce esta frase, más que vencedores, es hupernicao, que quiere decir super vencedores. Somos super vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Y por qué dice que somos super vencedores, más que vencedores? Porque vencedor es aquel que supera una prueba. Vencedor es aquel que no se deja vencer. Pero super vencedor es el que hace que sus enemigos le sirvan. Y es lo que pasa con el creyente. La tribulación, el hambre, la persecución, el peligro de espada, lejos de separarlos del amor de Dios o lejos de derrotarlos, los fortalecen
porque todas las cosas nos ayudan bien. Por eso somos súper vencedores. El vencedor derrota al enemigo, el súper vencedor hace que el enemigo lo termine sirviendo, lo termine ayudando a bien. Por eso somos súper vencedores en todas estas cosas. Y Pablo responde entonces a la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo tenía por seguro, y esa seguridad es la que tenemos cada creyente. Y dice: ni la muerte. ¿Sabes qué muerte es separación? Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Para el mundo la muerte es el fin, para nosotros la muerte es el principio. Para nosotros la muerte es el paso a la gloria. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ni la muerte ni la vida con sus tentaciones, con sus distracciones, nos pueden separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni demonios malvados, ni ángeles buenos, por más poderosos que sean, pueden separarnos del amor de Dios. Ni lo presente, ni las circunstancias más dolorosas que podamos estar viviendo, más humillantes, ni el futuro incierto nos puede separar de ese amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, absolutamente nada, porque las cosas son para nuestro bien. El Señor dispuso todas las cosas para nuestro bien. Ninguna nos va a separar de su amor. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza maravillosa. Tenemos ayuda a nuestra debilidad. El Espíritu Santo está con nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Nadie nos puede condenar. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué pues diremos a esto?, pregunta Pablo. Solo podemos decir gracias. Solamente podemos decir gloria al Señor. Amén. Amén.